Estimados catecúmenos, seguimos con nuestro itinerario formativo en estas sesiones de catequesis virtuales, en este proyecto de catequesis para adultos, ¿no?, de iniciación cristiana. Hoy día vamos a tratar acerca de este otro dogma, porque es un dogma de fe: creo en la Iglesia una santa, católica y apostólica. Eso está en el escrito así, ¿no?, en el credo de Niceno-Constantinopolitano, que es ese credo del que habíamos hablado en las primeras sesiones. Vamos a hablar entonces de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Pues miren, para muchos el término Iglesia le suena solamente al templo, ¿no? En las ciudades de nuestro Perú tenemos hermosas iglesias. Creo que las cosas más bonitas de una ciudad, acá de una ciudad peruana, ¿no?, y una ciudad antigua, son las iglesias, ¿no? Son los patrimonios históricos más hermosos que tienen las ciudades, y hay algunas que son realmente preciosas. Pero esa no es la iglesia, eso es el templo, ese es el recinto donde se reúne la iglesia a rezar, se une a Jesucristo, ¿no?, nuestra madre, la iglesia, y la iglesia somos además todos nosotros. Vamos a empezar a ver entonces de a poquito qué significa todo esto. El término iglesia o eclesía es un término que viene de la Sagrada Escritura, ¿sí?, de una terminología antigua, hebraica, que es el término kahal. Y esto significa principalmente la reunión de los que creían en Dios y se hacían asamblea para realizar cosas, coordinar cosas y también para la alabanza divina. Eso significa la palabra kahal, que después en el griego pasó a eclesía. Y posteriormente el término ha quedado bien marcado para lo que se habla, para hablar concretamente de nuestra iglesia, ¿no?, de nuestra religión católica, es la iglesia. Ahora bien, esta iglesia es una iglesia que en principio viene de Jesucristo, por tanto es cristiana. Aquí nosotros tenemos que ver claramente las cosas, porque es una pena, nuestros hermanos separados, protestantes, por allí se llaman a sí mismos cristianos. Y resulta que esta terminología no les corresponde a ellos. A quien corresponde primariamente es a nosotros. Hay textos en la Sagrada Escritura en donde, por ejemplo, empezaron a llamar cristianos a los discípulos de Jesucristo en un lugar antiguo llamado Antioquía. Allí empezó a llamarse a los discípulos de Jesús cristianos, y no eran ellos, eran los miembros de la Iglesia Católica. Porque si es que uno pregunta a los hermanos los hermanos luteranos, ¿no?, a los hermanos, no sé, de las iglesias pentecostales, ¿cuándo nacieron ellos? Ellos nacieron en el momento en el que su fundador los fundó, ¿no? Empezaron como iglesia. Entonces a ellos no les llamaban cristianos. A los que llamaban cristianos eran a los de Antioquía, que eran los discípulos de Pablo y Bernabé, porque recuerden que Antioquía fue fundada como iglesia por San Pablo y San Bernabé. Y después estuvo algunos años también en Antioquía San Pedro. Entonces sepan ustedes de que el nombre de cristianos fue primeramente dado a los miembros de la Iglesia Católica. Ahora, es también interesante porque en Antioquía, después de San Pablo, San Bernabé, de San Pedro, hubo un obispo, ¿no? Por eso es que eso también ayuda, para esto ayuda muchísimo la historia de la Iglesia. Hubo un obispo, pero muy cercano, o sea, posteriormente a ellos nomás, un obispo llamado Ignacio de Antioquía. Y hoy día existen textos que se han guardado, que se saben que son de él, de la iglesia de Antioquía, ¿no?, de San Ignacio de Antioquía, y que han llegado hasta nosotros. Y estamos hablando siglo I, siglo II, o sea, desde el año casi 100 y después un poquito más del año 100. San Ignacio de Antioquía es llamado Padre Apostólico. ¿Por qué se llama Padre Apostólico? Porque después de la muerte de los apóstoles está él. O sea, es sucesor inmediato de los apóstoles. De estos casos tenemos algunos, ¿no? Qué sé yo, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, que dicen que era discípulo inmediato de San Juan el Evangelista. Otro caso es San Clemente Romano, que posiblemente conoció a San Pedro, a San Pablo, ¿no? Bien, entonces tenemos estos padres apostólicos, y de algunos de ellos tenemos escritos. Uno de esos casos es el de San Ignacio de Antioquía. Pues es San Ignacio de Antioquía el que por primera vez llama a los cristianos, o sea, a estos discípulos de Jesús, a los que ya habían llamado cristianos en Antioquía. Él, que era de Antioquía también, miren qué interesante, llama a estos cristianos católicos.
ese otro nombre, ¿no?, que tenemos, la Iglesia Católica. ¿Y qué significa católico? Católico es un término griego, católicos, que significa universal. Entonces, nosotros somos la Iglesia cristiana, por supuesto, porque cree en Jesucristo, católica. Claro que normalmente no se nos llama cristianos católicos, sino directamente católicos, porque ya es muy conocido de que evidentemente si somos católicos, ¿qué predicamos? ¿O a quién predicamos? A Jesucristo. Por eso es que somos cristianos. Por eso es muy, muy importante esto, para que nosotros no nos dejemos engañar o no pensemos mal. Nosotros somos católicos, pero porque somos cristianos. Y porque predicamos el Evangelio, porque la Iglesia predica el Evangelio a todas las naciones. Porque la palabra católico significa universal. Entonces, eso es una cosa importante. Somos la Iglesia Católica. Entonces, no es una secta, no es una religión chiquitita, sino es una religión universal, abierta a toda cultura, a todo momento histórico, a todo momento, a todo lugar geográfico, a toda persona. Eso es nuestra religión. La religión católica es una religión abierta a todo el mundo. ¿Y qué predica? A Cristo. Por eso es que en ese sentido somos cristianos. Y, por supuesto, ¿no?, somos católicos porque estamos en todo el mundo y predicamos el Evangelio a todas las naciones. Muy bien, católico entonces significa total, universal, ¿no? Y significa que es la iglesia que predica universalmente el Evangelio de Jesucristo. Cristo es cabeza de la iglesia es cuerpo de Jesucristo, ¿ya? Así lo enseña San Pablo digamos, en la Sagrada Escritura. Es la iglesia que transmite lo sagrado, los misterios de Jesucristo. Después hablaremos de lo sagrado cuando hablemos de los sacramentos. Y es la iglesia que se sucede, ¿ven?, tiene sucesión, transmisión por sucesión de algo que ninguna otra iglesia lo tiene, que es la sucesión apostólica. Es decir, que los apóstoles han entregado, han transmitido, han comunicado algo que viene del mismo Jesucristo. Ya lo iremos a ver. Bien, entonces tenemos aquí ya una primera mirada de lo que es la Santa Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya entendemos que entonces qué significa iglesia, significa asamblea. Por eso es que todos somos iglesia, tú y yo somos iglesia. No es que la iglesia es el templo es el lugar donde los cristianos, donde los católicos se unen a rezar, pero el templo es el lugar donde la iglesia se reúne en asamblea para alabar a Dios, para rezar y para poder transmitir después la fe a los demás. Bien, esa es la iglesia. Ahora, ¿cuándo surge la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? Pues bien, miren, Cristo fundó la iglesia. Si uno agarra el Evangelio por ejemplo, de San Mateo en el capítulo 16, se habla como Jesucristo, después de haber preguntado quién dice la gente que soy yo y ustedes quién dice que soy yo, después dice, bueno, Pedro confiesa, ¿no?, a Jesucristo como el Mesías, y Jesucristo confiesa a Pedro, o sea, a Simón: yo te digo, Simón, hijo de Juan, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, no es que Cristo, o no es que la iglesia se formó porque le gustó a los cristianos juntarse, porque vieron que era más bonito estar en familia, estar en comunidad. No, es que Cristo fundó la iglesia. Ahora, ¿cómo fundó la iglesia? Pues esto es también muy importante, ¿eh? Y eso tal vez los hermanos separados, al no tenerlo, lo descuidan. Pero Cristo fundó la iglesia sobre una piedra. Y esa piedra no es una piedra material, sino que es una persona. Y esa persona es Pedro. Pedro es aquel en donde se ha cimentado la iglesia. Por eso le dice Jesucristo a Simón: yo te digo, Simón, hijo de Juan, que tú eres Pedro. El término Pedro no está aislado del término iglesia, porque dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, porque la palabra Pedro en realidad ni siquiera Jesucristo lo dijo Pedro, para nosotros la traducción es Pedro. O sea, a nosotros ha llegado el término Pedro porque Pedro se ha convertido, ha sido tan común en el cristianismo que se ha convertido en un nombre. Pero en realidad Jesucristo lo que le dijo es: yo te digo que tú eres Kefa. Y la palabra Kefa significa piedra. No significa Pedro, porque para nosotros Pedro y piedra son distintos. Significa piedra. Y la palabra piedra en el tiempo de Jesucristo no era un hombre. En nuestro tiempo se ha convertido en un hombre. Pero en el tiempo de Jesucristo era una cosa, lo que para nosotros entendemos como piedra. O sea, imagínense si a una persona le decimos: yo te voy a decir a ti piedra, ¿no? Tal vez alguno pueda tener el apodo piedra, pero Jesucristo le puso ese nombre a Pedro. ¿Para qué? Para que él sea el signo
que manifieste la solidez de la iglesia. Porque Pedro era apóstol y Jesucristo va a comunicar a los apóstoles y principalmente a Pedro algo importantísimo. Por eso algo fundamental y esencial para la iglesia. Por eso le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy bien, entonces la iglesia está cimentada en esta tierra en la sólida piedra que es el apóstol San Pedro. Así se fundó la iglesia. Y se fundó como una comunidad, no como personas individuales particulares, yo me salvo, porque soy bueno. No, no, no. Es una asamblea, es una familia. Jesucristo dijo, ¿no? No llaméis a nadie Padre, porque Padre tenéis uno en el cielo, y vosotros sois todos hermanos. ¿Ok? Por eso es que el cristianismo nos convierte en hermanos. Claro, tal vez nosotros no nos llamamos hermanos. Por ahí hay miembros de comunidades eclesiales, ¿no? Algún grupo que entre ellos se llaman hermano, hermana, ¿no? O catequistas que se llaman hermano, hermana, pero entre los católicos generalmente comúnmente nos llamamos por nuestro nombre, ¿no? Somos muchos, pero en realidad somos hermanos en Cristo por el bautismo. Entonces, la iglesia es esa asamblea de Dios, ese grupo, ese número, ese pueblo de Dios que camina en este mundo y que tiene como función predicar el Evangelio y llevar la salvación al mundo entero. Por eso es el Concilio Vaticano II decía en la Lumen Gentium que la iglesia es sacramento universal de salvación. Ya, todavía no entendemos lo que significa sacramento, pero al menos sabemos que es un grupo de gente que se dedica a la conversión y a la salvación de las almas, de manera universal. La iglesia, entonces, esa es la iglesia, es la asamblea de Cristo, es el grupo, es el edificio, porque Jesucristo lo compara con un edificio, sobre esta piedra edificaré. ¿Qué se edifica? Un edificio. Es como un edificio entonces la iglesia, pero más que un edificio material es un edificio espiritual, porque es un cuerpo místico, dice Jesucristo, que está conformado por personas, nosotros, los cristianos, y está conformado por, digamos, personas que están unidas, porque así como un edificio son piedras, ladrillos, cemento, qué sé yo, fierros, etcétera, vigas, que todo eso está unido, pues así también nosotros, que somos distintos, estamos unidos. ¿Y en qué estamos unidos? Estamos unidos en Cristo. Por eso San Pablo dirá también que en la iglesia hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que es todo en todos. ¿Ya? Entonces, esa es la iglesia es la comunidad de creyentes, ¿cierto? Así dice San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Bueno, la iglesia es aquella asamblea enorme, universal, que, unida a Jesucristo, canta las alabanzas de Dios y lleva el Evangelio a los confines de la tierra. Muy bien, pero la iglesia, como ha pasado, miren, 2000 años y un poquito más de la vida de la iglesia está organizada. ¿Y cómo está organizada la iglesia? Bueno, ustedes han visto que en la iglesia hay por eso un orden, una jerarquía. Y en la iglesia entonces encontramos, por un lado, las diócesis, arquidiócesis, prelaturas, vicariatos, ¿no? Ordinariatos también hay. O sea, hay determinadas cosas. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Nosotros que pertenecemos al ordinariato castrense, ¿cierto? Eso es una diócesis en el Perú, es una diócesis, pero no una diócesis jurisdiccional, no una diócesis territorial, sino una diócesis personal. Vamos a explicar un poco acerca de esto. Entonces la iglesia, actualmente entonces, como va por todo el mundo, entonces desde siempre la iglesia, desde su estructura, ¿no? Los apóstoles dejaron en cada comunidad en donde predicaban el Evangelio y bautizaban y se generaba la comunidad cristiana, dejaban allí diáconos, presbíteros y obispos. ¿Ok? ¿Y quiénes eran esos? Eran hombres que participaban del ministerio de los apóstoles. Los apóstoles les sucedían, les entregaban un poder que ellos habían recibido de Jesucristo. Jesucristo había dado poderes a los apóstoles, ¿no? Les había dado poder para predicar el Evangelio, para expulsar, dice la Sagrada Escritura, San Marcos, lean ustedes, para expulsar espíritus inmundos. Les había dado poder para realizar obras inmensamente grandes, como por ejemplo el sacramento de la Eucaristía en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. Les había dado el poder enorme de perdonar los pecados. A los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados, en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, en
en el capítulo de la resurrección, creo que es 22, le había dado a Pedro también: lo que ates en la tierra quedará atado, lo que desates en la tierra, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La palabra desatar significa absolver, ese es el término que utilizamos para dar la absolución en la confesión. Entonces, el poder de curar a los enfermos con la unción de los enfermos. O sea, todos esos poderes le dio Cristo a los apóstoles. Y los apóstoles sucedieron esos poderes, entregaron esos poderes, que no eran de ellos, sino que los recibieron de Jesucristo, los entregaron a otros, concediéndoles un sacramento, que es el sacramento del orden sagrado. Imponían las manos y entonces, con la imposición de las manos, recibían ellos esa capacidad de poder celebrar la Eucaristía, de poder celebrar el sacramento de la confirmación, de bautizar, de perdonar los pecados, de dar la unción a los enfermos, de administrar esa porción de rebaño de Dios, o sea, ese grupito de cristianos que empezaban a ser, ellos tenían la posibilidad. Entonces había uno que era llamado obispo. ¿Y por qué era llamado obispo? Porque era el sucesor inmediato de los apóstoles, y la palabra obispo significa el que cuida, el que guarda, el que custodia, ¿no? Entonces era el que regía la iglesia. Y junto al obispo también ordenó presbíteros. Los apóstoles ordenaban presbíteros, es decir, sacerdotes que acompañaban al obispo en la guarda, en el cuidado de la iglesia, como sus consejeros, como sus ayudantes, también como aquellos que podían administrar los sacramentos. Y después diáconos, la palabra diácono significa servidor, que eran los que se dedicaban a las obras caritativas, pero también en la liturgia, ayudaban un poco en las celebraciones, en los ritos. Así entonces la iglesia asumió un cuerpo, y en ese cuerpo una jerarquía, porque como en todo cuerpo, imagínense eso, lo dice San Pablo, no todos son manos, no todos son pies, sino que tiene que haber distintos órganos. Pues así también en la iglesia, esa jerarquía, ese orden, establecía y distribuía las distintas cosas que hacía la iglesia. El gobierno de la comunidad cristiana, la atención de las personas, el cuidado de la caridad. Y así surge la iglesia, como institución, digámoslo así, ¿no? El cuerpo místico de Jesucristo, que camina en este mundo y que en este mundo hace, ¿no?, la evangelización. Y se comporta como una asamblea, como un grupo, ¿no?, de hermanos que alaban a Dios según como Dios les ha mandado, con la administración de los sacramentos, con la oración, con la caridad, con la penitencia. Esa es la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿cómo se pertenece a la Iglesia Católica? ¿Cuál es la manera de pertenecer, de ser miembro de la Iglesia Católica, de ser de esos miembros del cuerpo místico de Jesucristo? Pues hay un acto solemne y sagrado que nos introduce, porque al introducirnos en la vida de Cristo, nos incorpora en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia. Ese es el sacramento del bautismo. Después ya lo veremos, ¿no? Vamos a tener una sesión para hablar estrictamente del bautismo. Pero sepan que lo que nos hace miembro de la Iglesia no es el deseo. No es que si yo me meto en un club, no es como meterme en un club, no, y decir, bueno, a ver, yo me inscribo. No, no, no. Para ser miembro de la Iglesia, uno tiene que ir a los sacramentos. Y el sacramento primero es el bautismo. Sin bautismo no se es miembro de la Iglesia. Entonces el bautismo que se administra a la persona, pues un niñito recién nacidito que lo bautizan ya es miembro de la iglesia, ¿no? O un adulto cuando lo bautizan recién empieza a ser miembro de la iglesia. Antes podía tener mucha fe en Jesucristo, pero no era aún miembro de la iglesia. La iglesia es, o se hace uno miembro de la iglesia por el bautismo que se recibe. Entonces, pertenecen a la iglesia todos los bautizados y todos los que aceptan a Jesucristo, ¿no?, con el bautismo, son integrantes y son partes de la iglesia visible, ¿no?, de la iglesia. Y entre ellos se vive la caridad, la comunión, que es una común unión entre los hermanos. Muy bien, ahora, pero la pertenencia a la iglesia también puede ser más o menos, o sea, hay mayor participación o menor participación. Por ejemplo, ¿quiénes pertenecen a la iglesia de manera intimísima? Los bautizados, pero además que caminan en la gracia de Dios. Porque si a una persona la bautizan y esa persona no quiere vivir en la gracia de Dios, apostata de la fe, abandona, ¿no?, la vida cristiana, deja de rezar, deja de hacer, digamos, de vivir los sacramentos, deja de vivir la vida cristiana, deja de hacer obras de caridad por amor a Jesucristo, esa persona está bautizada, pero no vive como miembro de la iglesia, está muy lejos de la iglesia. Está bastante lejos de la vida de la iglesia. Entonces, es cristiano, sí, porque fue bautizado y eso no se le borra nunca,
pero no vive en comunión con la vida de la iglesia. Pero además, en eso también podemos decir, hay hermanos nuestros que se han separado de la iglesia, o sea, siguen creyendo en Jesucristo, pero se han separado de la iglesia. Tienen el bautismo católico, pero se han separado de la iglesia. ¿Son miembros de la iglesia? Sí, pero pertenecen, ¿no?, con una participación mucho menor. Esa participación mucho menor se ha dado a consecuencia de que se han alejado del seno de la iglesia. Y así entonces hay los que participan más y participan menos. Pero los que participan enteramente en la vida de la iglesia no solamente son los bautizados y los que se dicen católicos, porque hay gente que dice, yo soy muy católico, pero nunca reza, nunca se confiesa, nunca va a misa, nunca hace obras de caridad por amor a Jesucristo. Entonces, ¿en qué medida eres miembro de la iglesia? Eres bautizado, pero estás muy lejos, ¿no? El bautismo ya te ha insertado en el cuerpo místico, es una cosa maravillosa, eso nadie te lo puede quitar. Pero si no vives la vida cristiana, estás lejos de Jesús. Y en eso San Agustín decía, ¿no?, Dios nunca está lejos de nosotros, pero nosotros sí podemos estar lejos de Dios, por nuestra voluntad mala, por nuestra pertinacia, por nuestra terquedad de estarnos lejos de Él. Muy bien, entonces somos miembros de la iglesia cuando participamos no solamente del sacramento del bautismo, sino de todos los otros sacramentos. Principalmente el sacramento de la penitencia, continuamente, del sacramento de la confesión, ¿no?, y del sacramento de la Eucaristía. Después veremos eso. Muy bien, entonces seguimos con este asunto. La iglesia tiene propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de la iglesia? ¿No? Nos enseña los concilios, nos enseña la teología católica. Viendo más o menos cómo es la iglesia, pues la iglesia tiene 4 propiedades. 4 propiedades. ¿Ya? La primera propiedad es que la iglesia es una. Y aquí, fíjense, por eso es que los protestantes, lamentablemente, están vulnerando esta cualidad tan hermosa de la iglesia que es su unidad. Cuentan que en los evangelios, el evangelio de San Juan cuenta que Jesucristo, en su pasión, cuando estaban por crucificarlo, le sacaron el manto, le sacaron la túnica, pero la túnica de Jesucristo era una túnica inconsútil, es decir, no tenía costuras, era una túnica de un paño solo, una cosa que al parecer era carísima en su tiempo y que posiblemente se le haya puesto Herodes para burlarse de Jesucristo, la túnica inconsútil. Y los soldados dijeron, no la rasguemos, sorteémoslas, ¿no? Vamos a jugarlas a los dados para ver a quién le toca. Vamos a jugárnoslas, ¿no? Y así se repartieron, ¿no?, la ropa de Jesús. No la rompieron, porque era una. Entonces, la patrística cristiana ha enseñado de que esa tela inconsútil, esa túnica inconsútil es señal de lo que es la iglesia, es signo de la iglesia. Pero que lamentablemente cuando los cristianos nos dividimos, ¿no?, rompemos la tela inconsútil, rompemos la unidad que tiene Jesucristo. Y en eso somos escándalo para los demás. Cuando nos alejamos de nuestra fe, cuando nos alejamos de nuestra iglesia, cuando nos alejamos y empezamos a ser empezamos a ser partidarios de otras cosas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, así decía San Pablo, yo soy de Cefas. Dice, todos somos de Cristo. ¿Y por qué nos hemos dividido? ¿Por qué la división? Pues la división la trae el maligno. Entonces, la iglesia es una. Ahora, la unidad de la iglesia, ¿en qué está basada? Vamos a repetir la frase de San Pablo. Una sola fe. ¿Qué significa eso? Que los cristianos creemos en el mismo credo. Por eso es que si una persona dice, a ver, bautizada y todo, yo creo en la Virgen, pero también creo en Venus. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay unidad con el resto de cristianos. Porque estás creyendo en lo que enseña la iglesia, pero también en una cosa totalmente pagana. No hay unidad. Unidad en la fe. Unidad en la moral. Por ejemplo, si hay algún cristiano, ¿no?, que dice, bueno, yo creo, o sea, digamos, me asiento y sé y profeso de que matar al prójimo está mal. Pero si sufre, hay que matarlo, ¿no?, la eutanasia. Entonces allí estás yendo en contra de lo que nos enseña la fe. No hay que respetar la vida del prójimo y no hay que respetar la propia vida. Bueno, eso justamente es parte de nuestra fe, ¿ves? Y te alejas, te apartas de la fe, te apartas de la unidad de la iglesia y rompes la tela inconsútil de Jesucristo cuando tú profesas una cosa distinta.
no tienes unidad. La iglesia es una porque cree en la misma fe. Entonces no es que cada uno cree en lo que quiere y nos juntamos porque somos buenos, no. La unidad de la fe es importantísima y es la unidad en la verdad y la verdad que trajo Jesucristo. Por eso es que esa verdad en la fe produce en nosotros fidelidad, fidelidad a la verdad del Evangelio. Por eso San Pablo decía, si yo mismo, miren, San Pablo decía, si yo mismo predicase un evangelio distinto del que les he proclamado, yo sea maldición. Yo me aparté de la iglesia. O sea, inclusive hasta duda del mismo si es que predicase otro evangelio. La unidad de la iglesia procede primero de la verdad del evangelio. Todos creemos y profesamos la misma fe. Entonces, si es que tú no crees en la misma fe que el resto de la iglesia, te has apartado. Tú mismo te has apartado de la iglesia. Segunda cosa, ¿no? Segundo punto que da la unidad de la iglesia. Unidad en la esperanza. Todos esperamos una misma cosa. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que esperamos los cristianos? La gente pagana espera, no sé, buena economía, prosperidad, etc. Nosotros los cristianos esperamos a Jesucristo, el Redentor que vendrá en su segunda venida y que nos dará la vida eterna. Y creemos en la vida eterna. En eso creemos nosotros los católicos. Entonces, la fe consiste en tener una misma esperanza. Y después, ¿qué cosa nos une? Y eso sí nos une con todos, ¿no? La caridad, el amor. Y el amor logra la unidad. La única manera de que se genere la unidad en una sociedad es por la vía del amor. Bueno, la iglesia tiene ese fundamento, la caridad, para poder unir a cualquier sociedad. Pero en la iglesia lo que tiene que dar la unidad es la fe, la esperanza y la caridad. Primera característica de la iglesia. Segunda característica de la iglesia. La iglesia es santa. Y alguno podrá decir hoy día que lamentablemente durante varios años hemos ido escuchando de pecados, de delitos y de cosas feas de varios miembros de la iglesia, y que en muchos casos es cierto, ¿no? Tal vez casos de hombres que han hecho daño, inclusive, qué sé yo, sacerdotes que han hecho daño a menores, o cosas por el estilo, ¿no? Violencias y qué sé yo. Evidentemente eso quita un poco la mirada de la santidad, pero si ustedes ven, primero, la iglesia es santa no por los hombres. Dijimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Quién es entonces el santo? Cristo. Tan santo que los ángeles le cantan, santo, santo, santo es el Señor. Cristo es santo. Por tanto, el fundador de la iglesia es santo. Ahora, los miembros más prominentes de la iglesia son también los santos. Ustedes vean la vida de los santos, la vida ejemplar, la Santísima Virgen María, San José, este es el año de San José, los santos apóstoles, los mártires, y sepan que no son pocos. Claro, en este mundo llama mucho la atención, por ejemplo, llama mucho la atención el sacerdote que, haciendo mal uso de su ministerio y una mala vida, se entregó a algún escándalo. Llama mucho la atención, nos rasgamos las vestiduras, estos sacerdotes son todos así, bueno. Pero si ustedes se pusieran a indagar un poquito la vida de la iglesia y vieran cuántos otros, por ejemplo, si estábamos hablando de sacerdotes, buenos sacerdotes hay que han entregado su vida para servir al prójimo. Para servir al prójimo primero en la enseñanza del Evangelio. Viven para predicar el Evangelio. Entonces dejan de lado familia, amistades, parientes, a diversiones, para dedicarse de sol a sol, 7x7, a la vida de apostolado. Y muchos otros a hacer obras de caridad. ¿Cuántos sacerdotes? Les puedo contar un montón de sacerdotes que se han dedicado, por ejemplo, a fundar hogares para la atención de ancianitos, para la atención de niños, escuelas para niños pobres, o sea, cantidad, es innumerable la cantidad de hombres, solamente hablando de sacerdotes, ¿eh? Y si hablásemos de religiosas, si hablásemos de obispos, y si hablásemos de gente común y corriente. El Papa Francisco, en una de sus catequesis, y en varios lugares ha hablado de esto, de la santidad común, ¿no? De la santidad que nos llama la atención, que es la santidad de todo cristiano que vive en perseverancia, en las buenas y en las malas, vive con Jesucristo y al final de su vida muere en amor a Jesucristo. Esa es santidad. Entonces, santos son todos aquellos hermanos nuestros que viven en este mundo siguiendo a Jesucristo con la cruz y en la gracia de Dios. Promueven y viven en la santidad. Esa es la santidad de la iglesia, ¿ya?
La iglesia es una, la iglesia es santa, ¿ya? Y si bien hay pecadores, nosotros somos pecadores, ¿cierto? Pero al vivir en gracia de Dios y luchar contra el pecado, también estamos trabajando en la santidad. Participamos entonces de la santidad de la iglesia. En la medida en que nos alejemos nosotros de la santidad de la iglesia, ahí nosotros damos un mal uso, nos apartamos y somos una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo para los demás. Una santa. La iglesia es católica, ya lo hice ver, es universal, predica el evangelio por todo el mundo. Y es apostólica, también lo he mencionado, pero ahora lo digo más. La iglesia mantiene su doctrina, su enseñanza, su vida, por lo que los apóstoles nos transmitieron. Porque fíjense ustedes, Cristo no predicó ningún evangelio. Cristo predicó el evangelio a viva voz. Tradicional, así se llama esa manera de predicar, tradicionalmente. Por tradición sabemos lo que Cristo ha llegado, lo que de Jesús ha llegado a nosotros. Pero los apóstoles, muchos de ellos, escribieron los evangelios, sus cartas, y predicaron el evangelio a todo el mundo. La fe que ha llegado a nosotros de Jesucristo es a través de los apóstoles. Por eso es que nuestra fe es apostólica. No viene de un fundador X que en el 1500 dijo, rompo con la iglesia y armo mi iglesia. O un fundador en el 1800 o en el 1900 que dijo, me cansé de la iglesia católica, armo mi iglesia. No. Nuestra fe, con todos los pecados que podemos tener, con todas las miserias que podemos tener, porque somos seres humanos, nuestra fe viene de Cristo a través de los apóstoles. Por eso es iglesia apostólica. Y ha recibido, como decíamos, la sucesión apostólica, el sacramento del orden, al punto tal de que todo obispo de cualquier jurisdicción del mundo, de la iglesia, recibió la ordenación, y antes de ese obispo, otro obispo la recibió, y así sucesivamente hasta llegar a un apóstol. A eso se le llama sucesión apostólica. Recibieron el poder de Jesucristo a través de los apóstoles. Muy bien, hasta ahí entonces podemos entender, muchas cosas más se pueden hablar, de la comunión se puede hablar aquí, ¿no? De la comunión de los santos se puede hablar aquí, pero bueno, nos quedamos, lo dejamos para la próxima sesión. Conmigo será, entonces acuérdense de hacer la tareita, por favor, antes de terminar, de escuchar bien esta exposición, porque van a haber preguntas sobre la exposición, y de hacer la tarea que corresponde a esta sesión de aprendizaje. Muy bien, entonces será hasta la próxima sesión.